Yo pensaba que si me moría me iba al cielo, porque yo amaba a Dios. Toda mi vida he amado a Dios. Y yo pensaba que me iba al cielo de verdad. Pero no lo obedecía, por supuesto. Claro, no sabía. No conocía. No conocía. Y ahora hay mucha gente que pregunta, ¿y qué pasa cuando una persona se muere así? Ajá. Vamos a ver, pues, ¿qué pasó con tu hermana? Claro, porque en aquel momento yo no conocía. Camino al hospital militar, te vino otro infarto fulminante. Sí, llegando al hospital. Y ahí es donde mueres. Sí. Caminando en la sala de operaciones, ¿dónde? No, ahí ya llegando al hospital. Caminando. No, estaba en silla de ruedas. Yo no podía caminar. ¿En la silla de ruedas? Sí. Y en ese momento sentido... Me pusieron en la camilla y ya. ¿Qué sintió? Que yo salí de aquí. ¿Pero ya. sintió un dolor, algo? Sí, acá, muy fuerte. ¿Tenía miedo de morir? No tenía miedo a morir, pero en aquel momento, cuando yo sentí aquello, me empecé a ir por un túnel muy oscuro. Así, a bajar, un túnel que llevaba a la oscuridad terrible. Mira, la Biblia dice en Hebreos 9:27, dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de la muerte viene el juicio. El Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, en el libro de San Lucas, capítulo 16, Él habla del caso de dos personas que mueren, de un hombre rico que se va a la condenación y un hombre pobre que alcanza la salvación. Y Él habla de que estas dos personas, que aún después de muertos, no pierden la conciencia de a dónde van. A mí, al contrario, en otras palabras, no pierden la memoria, se acuerdan, porque Abraham le dice, acuérdate que tú recibiste bienes. Y este se acuerda que también tenía hermanos que estaban vivos y que también rechazaban a Dios. Te ruego que envíes a mis hermanos, envíes a alguien a mis hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento. O sea, él estaba consciente de que tenía familia, que tenía hermanos. O sea, lo que quiero decir que aunque el cerebro puede despedazarse o quemarse o todo, la memoria no se acaba. Después de muerto uno se acuerda, por si acaso, usted se va a acordar de este programa. Hermano, eso es lo que le digo, o sea, usted estaba en el hospital y de repente se vio que iba por un túnel. Me iba por un túnel así. ¿Entendió que había muerto? No entendí que había muerto, pero de repente cuando Pensó que era como un sueño. No tanto. Como cuando dormía ahorita, o era diferente. No, era más diferente. Era como si a mí me hubieran empujado por ese túnel. Como que yo caía, y yo gritaba, pedí auxilio, que me sacaran de ahí. Quería coger como uno cuando cae al vacío reacciona, ¿no? Y quiere coger algo para poder subir, y no podía. Y entonces clamé a Dios, y así a lo largo vi un puntito como de una aguja de luz que me empezó a sacar para arriba. Y es allí donde Él me lleva. ¿Cómo le clamó? ¿Qué le decía? Ahí sintió miedo ya. Sí. Ahora sí sentía miedo, pues sabía que no se iba para el cielo. Sí. O sea, su espíritu le da testimonio que usted no era salva. Sí. Que usted se iba a la condenación. Sí, pero más cuando Dios me presenta todo el resto. ¿Qué pasó? A ver, cuéntenos ahora sí. Entonces, me saca, y la luz se iba haciendo más grande cada vez que iba saliendo. Y me sacó y me llevó a un lugar, como una habitación, y una pantalla gigante. En la mitad se veía a Él descubierto su pecho, sangrando el corazón. Y me dice que yo lo había hecho eso. Y entonces yo le digo, pero ¿cuándo te hice eso? Porque yo te amo. ¿Cuándo? Entonces Él me muestra al otro lado mi madre embarazada, que pone sus manos sobre su vientre y le dice, Señor, que este niño o niña también te sirva. Y Dios había tomado esa dedicación. Yo soy la número 9, si mi mamá se hubiera arrepentido en 4 yo no hubiera habido, ¿no? Entonces, y digo, Señor, tú tomaste aquella, y cuando me empezó a hacer ver toda mi vida, los primeros pasos, cómo yo nací, cómo, todo, toda mi vida, como una película que lo había grabado. Y cuando yo corría por los palos quemados, por las chacras que uno quema, los palos, y cómo ángeles me guardaban, me cuidaban, y cuando yo cantaba, cómo Él se gozaba. Pero todo empezó cuando ya
como digo, empecé a perderme. A los 18 años que empecé a ir a la discoteca, y era como agarrar un puñal, porque yo le decía, mientras yo viví en aquel momento antes de tener esta experiencia, yo le decía, Señor, yo nunca te hubiera crucificado, porque mi padre desciende de los judíos, entonces mi papá, la abuela era judía, entonces yo decía, Señor, si yo hubiera vivido en esos tiempos, yo nunca te hubiera crucificado, y el Señor me decía, mira, con tus hechos tú todos los días me crucificas. Y eso es la verdad, hasta el día de hoy pasa lo mismo. Mucha gente dice a veces, pero ¿cómo puede haber gente tan dura, tan mala, después de haber visto tantos milagros, paralíticos caminar, ciegos abrir los ojos? Dice, yo nunca lo hubiera traicionado, yo nunca lo hubiera dejado. Sin embargo, ahora tenemos las evidencias de su existencia, de los milagros que él hace, y la gente lo sigue rechazando, le sigue dando la espalda. Cada vez que hablaba, lo sigue crucificando poder en Jesús. Cada vez que hablaba una lisura era agarrar un puñal y clavarlo en su corazón, y cómo sangraba, y a mí cómo me dolía, porque yo amaba a Dios. En otras palabras, usted estaba viendo como yo cada crucificaba, vez que usted hacía algo malo, le crucificaba. Era como que usted crucificaba a Cristo, sí, y él sangraba por todo lo malo que usted hacía. Sí. Que cuando se metía a la discoteca y hacía esto y del mundo, él iba sangrando por otro lado. Y esto pasa con todos, no solamente con aquellos que han sido dedicados. Porque de tal manera amó Dios este mundo que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque al escuchar a nuestra hermana, yo también me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces lo habré hecho sangrar yo también? Y nosotros por ignorancia, por no haber conocido la palabra. Dime, hermana, esa experiencia, ¿qué otra cosa viste? Entonces, allí el Señor me mostró toda mi vida hasta el momento que estaba, y yo le pedí misericordia a Dios. Le pedí misericordia y le dije, Señor, dame una oportunidad. Y es allí donde el Señor me muestra una escalera grande, de doble, como si fuera de doble vía, ¿no? A este lado, a la izquierda, negra totalmente, de la tierra hacia el cielo. Una escalera negra. Negra. Y gente descubierta con aretes, con pinturas, con pelos cortos, con pantalones. Gente de mal vivir, gente allí. O sea, mujeres mostrando el cuerpo. Mostrando el cuerpo, hombres igual. Indecente. Borrachos y todo allí que subían, trataban de subir por ahí. Iban por ahí. Y a este otro lado, al lado derecho, había una escalera del mismo ancho, color blanco. Blanco. Y también los que subían por ahí, todos estaban con una vestidura blanca. ¿Y usted no sabía y era hermoso. Que la Biblia hablaba del camino ancho y del camino angosto? No. ¿El camino de luz y del camino...? No, porque nos enseñaron de otra manera. Pero, o sea, mire, lo que usted estaba viendo, después lo encuentra en la Biblia, me imagino, ¿no? Sí, pero yo no conocía a nadie de la familia cristiana. Y eso es lo que los que están viendo en la televisión deben saber. O usted está subiendo por esa escalera negra, o está subiendo por la escalera blanca. O está en el camino ancho, o está en el camino angosto. O tiene a Cristo, o tiene al diablo. O la luz, o las tinieblas. Y entonces, luego en el medio, había una escalera muy angosta, de medio centímetro, que no llegaba al cielo, estaba hasta la mitad. Y allí había mucha gente. ¿Y esa escalera del centro, qué entiende usted que era? Cada grada tenía un color. Y la ropa de todas las personas allí era de diferentes colores, menos blanco. Y había un pasar de la negra a la blanca, de la blanca a la negra, y parecía el Jirón de la Unión, un pasar. Se está hablando de los cristianos que se enfriaban, en otras palabras, y que tenían su condición espiritual así, y pasaban a la negra. Así es. Y que su nombre era borrado del libro de la vida para que muchos que creen que la salvación no se pierde. Así es. Y de muchos cristianos, de muchos mundanos que se convierten, que reciben la palabra y que en ese momento se emocionan y pasan ahora a la escalera blanca y que todo el tiempo están en ese... Ajá, pero lo más triste era ver aquello en la escalera. Me llamó la atención la escalera angosta porque no llegaba al cielo, estaba hasta la mitad. Y todo era de colores, cada grada. Y todos ahí, trataban de subir por ahí. Entonces, cuando de repente se abre la tierra y se empieza a tragar a la escalera negra, y todos aquellos gritaban de una manera tan terrible. Era horrible, horrible los gritos, espantosos. Entonces, cuando de repente veo que bajan unos pies hermosos,
Y la voz que me habla, la misma que me estaba hablando, me dice, ya es hora. Y esta escalera blanca empieza a subir. Y la de colores se derriba sobre el suelo. Y empiezan a gritar, jalándose los pelos, revolcándose en el suelo y decían, Señor, si yo te amaba, si yo predicaba de tu palabra, ¿por qué me quedé? Gritaban lo de los colores, gritaban de tal manera, era impresionante. Se revolcaban, se jalaban los pelos, corrían para uno y otro lado. Y usted está hablando de los tibios, ¿no? Los que conocen la palabra y que son los que se quedan a sufrir la gran tribulación. Sí, yo creo que son los que conocen la palabra y no la viven. Y no la viven. Porque decían, yo predicaba. Era el tiempo de apostasía. Bueno, como le digo, la parte del infierno, la parte del cielo que Dios me mostró. Las escaleras esas que veía. Las escaleras. Y luego Él me llevó a otro lugar. Perdóname, Él te muestra hasta el fin. Porque eso fue una visión profética, ¿no? Porque ahorita los impíos siguen siendo impíos, pero va a llegar un día en que Dios los va a juzgar a todos. Sí. Y entonces Él me da de comer un pan. Él me da de comer un pan. Vienen dos ángeles y me parte. Y me dice, abre la boca. Y yo como. Y me dice, será dulce a tu paladar y amargo a tu estómago. ¿Y usted no sabía que eso estaba escrito en Apocalipsis capítulo 10? No. Que es lo mismo que le dieron a Juan. Sí. Será dulce a tu paladar y amargo a tu estómago, me dijo. Y entonces, allí es donde yo le pedí misericordia. ¿Qué iba a hacer yo? Porque me mostró la parte de un ambiente tan hermoso, donde los pajarillos cantaban, los ángeles cantaban. Era algo muy hermoso, muy grande, muy lindo. Te mostró su gloria. Me mostró el paraíso. Me mostró algo que no se puede describir. Ahí donde Dios, yo escuché cantar los ángeles. Y donde Dios me dice, yo me tiro al piso y le pido misericordia. Y había un libro grande. Y entonces me dice, allí habían 2 velas grandazas, lindas. ¿Cómo era el ambiente? Hermoso. ¿De luz? De luz. Había todo. Era una había pajarillos. Era como dice un campo. Parecido a un campo, pero era hermoso. O sea, no hay nada que se pueda describir. O sea, no era un ambiente, no era un palacio. No, era un campo abierto. Era un campo abierto. Era un campo abierto, pero hermosísimo. Había cielo, había... Sí, pero los ángeles cantaban en coro. ¿Vio otras personas más? Ángeles, solo ángeles. ¿Cómo eran los ángeles? Así, con vestiduras blancas resplandecientes, y cantaban. Sus voces. ¿Son como los dibujan? No, rostros no vi. Sus voces. Sus voces. Sus voces oí, sus voces que cantaban, coros muy hermosos que nunca he escuchado acá. Ya. Y entonces, y ahí yo caí de rodillas, le pedí perdón. Le pedí perdón. Y yo le decía, Señor, a mí nunca me hablaron de eso. Nunca. Si a mí me hubieran hablado, yo tal vez no hubiera estado así. Yo te amaba, Señor, pero a mí nunca me dijeron esto. Nunca, Señor. Y entonces a mí el Señor ahí me dio de comer eso y me dijo, ve, tráeme un ejército de niños. Y me dijo... ¿Tú le pedías a Dios una oportunidad? Una oportunidad. ¿Hablabas con alguien especialmente? Con Dios. ¿Tú lo mirabas? No, solamente su voz y su resplandor. Hablabas con un resplandor y una voz que te hablaba y ángeles que estaban alrededor. Ajá. Y cantaban ellos. Tú le decías, si yo hubiera sabido, yo no hubiera hecho. Yo no te hubiera... Porque si había visto aquello. ¿Qué, hermana? Si hubiera sabido que yo le dañaba su corazón, que yo lo apuñalaba con eso. A mí nadie me había enseñado. ¿Y el Señor te dijo que eso lo hacía usted solamente o todas las personas que hacen lo mismo? No me habló de otras personas, era el juicio mío. Ajá. Era personal. Yo doblé mi rodilla. O sea, legalmente usted ya tenía que haber muerto ese día. Sí. Estaba muerta. Sí. Lo que tenía que haber venido era la sepultura. Sí. Es como que Dios le estaba mostrando lo que había de bueno y lo que usted había perdido. Sí. Por haber llevado esa vida. Sí. Y eso que usted era una persona muy religiosa. Muy religiosa. Por eso digo, yo era una persona muy religiosa. Que mi madre me dedicó desde el vientre.
Y yo recién a los 19 años me ¿No oré cree- las orejas. ¿No cree usted que esto debería de hablarse claro? Porque hay muchas personas que tienen temor de hablar. Porque dicen, no ataques la religión. Es que no es una religión, No, es no. lo que te enseñan. Claro. Cristo no es religión, Cristo es salvación. Cristo es salvación y vida eterna, pero muchas personas no entienden que cuando explicamos esta cosa, porque ahorita no le estamos haciendo propaganda a un grupo religioso, ni a una doctrina. Estamos hablando de lo que hay después de la muerte, tanto para el negro, para el blanco, para el africano, para todos. Todos van a tener que dar cuentas a Dios, porque la Biblia dice que viene un juicio de todas maneras. Porque no importa la denominación que tú estés, si vives la palabra, tú darás cuenta de todas maneras. Si no la vives también, ¿no? Ahí, El que sin ley es muerto, sin ley es juzgado. pero allí Dios me dio una oportunidad de vivir.